Ya listo. Lo primero que hay que saber con respecto a quiénes son Kling y Horwitz son dos compositores alemanes. ¿Ya? Estos dos compositores, a mediados del siglo XIX, específicamente en 1851, empezaron a trabajar en conjunto. En esa época ustedes entenderían que había muy poco material relacionado a finales. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Posteriormente empezaron a trabajar, del año 1851 para adelante, empezaron a trabajar en conjunto haciendo libros de finales. Si bien los dos jugadores no eran muy destacados, dice la historia que Kling no jugaba tanto, Horwitz jugaba un poquito más que Kling, pero en el fondo estos dos compositores alemanes marcan un precedente de lo que tiene que ver con la historia de los finales, a lo que posteriormente va a considerar después la escuela soviética. O sea, hasta el día de hoy, muchos de los finales de Kling Horwitz se usan y son útiles. No todos, obviamente, porque más de algún final, después con el paso de los años y los módulos y toda la precisión que tenemos en el ajedrez actual, se determinó que algunos finales la valoración no era la correcta. Pero este mismo ejemplo de Kling Horwitz, que cómo se logra empatar esta partida, es un claro ejemplo de ello. Ahora, Kling Horwitz es lo mismo, se utiliza en el lenguaje coloquial ajedrecísticamente, ¿cierto? En el argot ajedrecístico, como rey lado corto o torre lado larga. Pero desde el punto de vista cultural es importante que lo conozcan, que sepan que son dos compositores alemanes. Vamos. Primero, un peón, el blanco tiene un peón de más, así de simple. O sea, acá, si la torre negra pudiese aplicar un concepto, el más simple sería aplicar Philidor. Colocar la torre en sexta fila y ahí inmediatamente ganaría, o sea, lograría empatar la partida. Así de simple. Yo sabiendo Philidor, coloco la torre en sexta fila, sé que el rey no puede pasar por la sexta fila y ahí inmediatamente espero ahí tranquilito en mi sexta fila. Cuando el peón vaya a sexta fila, torre primera fila, doy jaque por detrás y simplemente entro en la posición teórica de tablas de Philidor. Ahora, ¿cuál es el problemita que presenta la posición? Que no existe el torre F6 por una cosa bastante simple, ¿cierto? Esta casilla no puedo hacerla porque está el peón en E5. Si mi torre estuviera en G5, en H5, simplemente torre sexta fila y se acabó. La partida es tabla de Philidor inmediatamente. Otra opción acá interesante, en la partida torre F1, vamos a partir con torre H5 que también cumple el mismo objetivo. El primer objetivo del torre H5 es bastante obvio, es colocarse en la posición de Philidor. ¿Eso qué quiere decir? Que quiero colocar en la sexta fila. Un ejemplo, si rey D5, torre H6, Philidor. Ahora, evitando eso, el blanco inteligentemente, veamos acá el ejemplo, si rey D5, obviamente Philidor, ¿cierto? Entrando en las tablas de Philidor. El blanco evita eso ganando él primero la sexta fila, que tampoco, tampoco les permite más que ganar la partida, tampoco se gana, porque la partida es tabla, porque el negro va a jugar correctamente, fíjense cómo lo va a hacer. Si jaque, vuelvo, y no hay progreso. Ahora, cuando él hace en el fondo el rey E7, hace rey D5 y ahora simplemente me vengo para la primera fila. Acá todavía no puedo aplicar Philidor porque la torre blanca domina la sexta fila. Pero jaque, me voy. Rey de 6 y ahora jaque. Acá. Y esta es la posición clave de Kling Horwitz. Kling Horwitz en el fondo es una posición súper importante que determina que yo logro empatar esta posición gracias a que el rey se encuentra en el lado corto y la torre se encuentra en el lado largo. Importantísimo. Ahora, ¿qué es lo que hago? Torre 1 buena. ¿Por qué es tan importante el torre 1? Porque evito que él me haga en este caso un rey de 7. Si me hiciera un rey de 7, yo simplemente me como el peón. Así de simple, me como el peón. Ahora un ejemplo. Si yo hago rey de 6, inmediatamente jaque. Vuelvo y repito. Y es fácil darse cuenta que el blanco no está progresando. Ahora, después de torre 1, simplemente torre 8, muevo y acá. Ahora rey de 6, importantísimo, el método de Kling Horwitz, viene el famoso rey F7. ¿Qué es lo determinante en esta posición para poder en el fondo empatar? Evitar que el peón llegue a la sexta fila. Hay que evitar que el peón llegue a la sexta fila, por eso es la combinación directa de rey y torre, y la torre por detrás. Vamos, pero en la posición principal lo vamos a visualizar bien para que por cualquier consulta. En la maniobra hace torre F1, rey de 5, y ahora la gran movimiento. Si torre de 1 muy malo porque me juegan rey de 6. Fíjense lo que va a pasar. De esta posición de Kling Horwitz, mira lo que va a derivar. Si rey F8 simplemente jaque se va y ahora llegamos a ¿qué posición?
vamos a llegar finalmente a la posición de Lucena. Y sabemos que la posición de Lucena es la posición donde las personas que tienen el peón de ventaja terminan ganando la partida. Si se va para el otro lado pasa exactamente lo mismo, llegando a la posición de Lucena. Observen que de Filior jugándolo mal, podemos pasar tranquilamente a Lucena. Este final de Kling Horwitz, de estos dos compositores alemanes, podría también derivar en Lucena. Fíjense la importancia de los finales. Ahora, el movimiento correcto es torre 1. ¿Por qué torre 1? Porque ahora no tiene el movimiento que quiero hacer. Si hago un ejemplo de 6, ¿a qué se parece esto? Esto es obviamente Filior. Así de simple. Filior. Ataco, se va, ataco. Fíjense cómo decline Horwitz pasa a Filior, considerando que el E6 sería un movimiento cierto malo. Ahora, en la partida hace en el fondo rey E6. Se coloca. Y ahora importante, siempre el rey para el lado corto y la torre para el lado larga. No tengo que confundirme. Hay algunas opciones donde yo tengo que visualizar ese tema. Importante. Fíjense que en el fondo, ¿qué pasa si el peón tuviera en F? Hay una consideración ahí que hay que ver, pero yo solamente se los voy a citar. Si el peón tuviera en F5 y el rey tuviera en F6, también existe una opción de rey de 8. También hay una variante específica que el rey logra empatar yéndose de 8. Pero necesito obviamente más conocimiento, más manejo de la posición. La regla general y más simple, para no confundirme cuando es peón F, si el peón está en F yo también me puedo ir a D8. Ahora si el peón está en E y me fui a D8 resulta que me ganan de forma directa. Entonces la manera más simple para entender este final es siempre irse para el lado corto. El rey lado corto, torre lado larga. Vamos. Ahora rey lado corto. Se va. Ahora quiere avanzar el peón. Fíjense qué importante. La torre, como le está pegando el peón de 5, no le permite una vez más rey de 7 porque me como el peón. Simplemente. Entonces ahora cuando hace rey de 6 le aplico buena. Rey F7. Ese movimiento es clave de Kling Horwitz porque el rey defiende la casilla de 6 y la torre defiende casilla de 6. Importantísimo. Si hago E6, la torre entra con jaque. Fíjense el detalle. ¿Qué quiere decir? Torre A7, rey 8. Ahora un ejemplo de 6. Si es 6, ¿qué derivó este final? Filior. Se acabó. Así de simple. Ahora, cuando hago torre 7, rey 8, rey 6. Nuevamente el blanco amenaza jaque mate. Y vuelvo a repetirse el mismo procedimiento. Rey para el lado corto. Jaque acá. Si volvemos a repetir exactamente lo mismo. Rey de 6, rey F7 y establa. Ahora, torre 8. ¿Cuál es el objetivo del torre 8? El torre 8 lo que quiere es colocarse en D7 y la torre que defienda el peón de E5. Es un movimiento bastante astuto por lo demás. Porque este rey de 7 yo no lo tengo cuando la torre está en E8 porque la torre está golpeando el peón. Pero como la torre ahora está en E8, sí hay una amenaza directa que es hacer rey de 7 y a la siguiente E6 y obviamente después rey E7. Pero aquí es donde viene la gracia de rey lado corto, torre lado larga, Kling Horwitz. El rey está en el lado corto y una vez más la torre en el lado largo. Fíjense que la torre en el lado largo era también fundamental en la partida que acabamos de ver de efectiva lejana en esta posición de Ewe, donde siempre la torre también tenía que estar en la columna más distante. Ahora, después de torre 1, ¿cuál es lo que pasa? Que ahora si él se va para acá, un ejemplo, yo le doy los jaques lateral. Si rey C4, rey F7, por ejemplo, tabla. Acá jaque, jaque, y para donde él vaya le sigo dando jaque. ¿Listo? Y después rey F7 y ahí me termino comiendo el peón de E. Después de torre 1, entonces él dice, ya, para que no me dé jaque me voy a tapar en la columna, ¿cierto? D. Si hago ahora torre A6, me hacen torre de 6. Entonces, ¿qué hago ahora? Vuelvo a la posición de torre E1. ¿Qué pasa si ahora juega rey rey de 6? Simplemente rey F7 buena, controlando la casilla E6. Ese final se llama de Kling Horwitz y corresponde a estos dos compositores alemanes, ¿cierto?, del siglo XIX. Un final que hasta el día de hoy funciona, es útil y hay que conocerlo.